¿Está bien? Salmo 23, verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Yo estaba leyendo esta porción de la escritura en la semana pasada y me llamó la atención la palabra, ahí dice valle de sombra de muerte. Y yo me puse a investigar un poquito, me puse a leer ahí algunos comentarios y el valle en la Biblia, hermano, casi siempre representa, no siempre, pero algunas veces, el valle en la Biblia representa un lugar de guerra, un lugar de angustia, un lugar de depresión, un lugar de prueba. El valle, físicamente hablando, es un lugar, es una explanada que está rodeada de montes, ¿no? Hay un monte de un lado, hay otro monte de otro lado y la cuna que se forma, ¿verdad? Entre los dos montes se le llama o se le conoce como valle. Puede haber valles muy estrechos, muy cerrados, muy angostos y puede haber valles pues de muchos kilómetros, ¿no? Pero de todas maneras es un valle si tiene montañas o montes de uno y del otro lado. Y espiritualmente hablando, hermano, no nos gusta pasar por los valles. Por eso David escribió y dijo, aunque yo ande en un valle de sombra de muerte, yo no voy a tener temor porque tú vas a estar conmigo, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Fíjate que David está diciendo que la muerte espiritual o aún física se puede hacer presente dentro del valle. Pero David dice que aun cuando caminemos por ese valle de sombra de muerte, no debemos tener temor porque estamos seguros y confiados. Nuestra principal fortaleza es que Dios está con nosotros. Aunque a veces pareciera que cuando estamos atravesando por el valle, Dios se fue, Dios ya no está, Dios nos abandonó y nos dejó solos caminando por ese valle de angustia. Pareciera que así es, pero yo te digo, no es así nunca. Jamás. Dios va con nosotros a través del valle. Y dice David que él lleva, cuando vamos cruzando por ese valle, él lleva su vara y él lleva su cayado. Y son dos instrumentos que usaba el pastor físico de ovejas y la vara era un palo recio, un palo muy firme, ¿no? Que le servía al pastor para defender de los peligros a las ovejas y a él mismo, ¿no? Con la vara o con el palo recio, ¿no? Él ahí pues defendía a las ovejas y su cayado era un palo un poco más largo que tenía una curvatura. Y el cayado le servía para que no se alejaran las ovejas, ¿no? Entonces cuando la oveja René se iba por otro camino, él agarraba el palo y lo jalaba y con esa curvatura que tiene, lo agarra del cuello a la ovejita y la jala, ¿verdad? No, para allá no, véngase para acá, ¿verdad? Con todas las demás. Entonces ya con el mismo palo suelta ahí el cuello de la oveja y ya la oveja camina entre todas las demás ovejas. Eso hace el Señor, ¿verdad? Cuando vamos en el valle de sombra y de muerte, Él va diciendo por acá. No, por acá, ¿verdad? No tenga miedo, por acá vaya, ¿verdad? Y Él nos va dirigiendo como ovejas. Pero el cayado también servía, fíjate, entonces también para guiarnos y también para contar a las ovejas. Cuando llegaban al redil, entonces el pastor tomaba el cayado y entonces iba metiendo una por una, igual por el cuello, ¿no? Con esa curvatura que tenía el cayado, iba contando 1, 2, 3, ahora sí que contaba ovejas, no para dormir, sino para ver si todas habían llegado, ¿no? Y entonces ahí es cuando Jesús habla acerca del pastor que le faltó una, ¿no? Entonces 99 y dice, faltó una, yo tenía 100, y entonces va y deja las ovejas ahí ya encerradas y regresa por la que
por la que le faltó, por la que se desvió, por la que no caminó junto con todas las demás ovejas. Entonces, por el valle de sombra de muerte, Él lleva su vara y su callado. Y a través de algunos pasajes bíblicos, hermano, vemos algunas características muy interesantes del por qué Dios permite que entremos a un valle en nuestras vidas. Porque en la Biblia hay diferentes valles, ¿no? David pasó por diferentes valles en su vida. Y uno de ellos fue cuando enfrentó a Goliat. Ve conmigo, por favor, al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y no vamos a leer toda la historia, pero ve conmigo al versículo 3. Y el versículo 3 y 4 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Escucha, dice: y el valle entre ellos. Y entonces, verso 4 dice: salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y esta mañana yo quiero darte algunas características de lo que sucede en el valle. De hecho, mi predicación esta mañana se llama Cruzando el Valle. Pero hay cosas importantes cuando pasamos por esos valles difíciles en nuestra vida. Y la primera cosa importante, hermano, es que en el valle es el lugar donde se pelean las grandes batallas de nuestra fe. ¿Por qué Dios permite que entre a un valle, hermano? Porque ahí se va a pelear la batalla de tu fe. Ahí, o una de dos: o vas a perder la fe, o ahí se te va a aumentar la fe. Ahora, generalmente en esa época los ejércitos se enfrentaban en los valles. Entonces el valle simboliza un tiempo de lucha, de pelea espiritual, donde, vuelvo a repetir, donde se demuestra qué tanta fe tienes. Pero si tú peleas en el nombre de Jehová de los ejércitos, tu fe se va a acrecentar y tú vas a poder poner tu confianza en Dios. Tú tienes que tener fe para decir: ok, ya estoy aquí en el valle y estoy enfrentándome a un Goliat, estoy enfrentándome a un gigante, estoy enfrentándome a algo que va más allá de mis fuerzas, pero yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Él es Jehová Sabaoth, el Dios que pelea mis batallas. Y yo creo que Dios no me va a abandonar, y yo creo que Dios no me va a dejar. Y aunque estas circunstancias me rebasan, Dios está conmigo como poderoso gigante. Entonces, ahí voy a pelear, en el valle voy a pelear mi gran batalla de la fe. Número 1. Número 2, la pelea en el valle es totalmente desigual. La pelea en el valle es totalmente desigual. Habla ahí en el capítulo que leímos, en los versículos 3 y 4, que salió un hombre, un filisteo gigante. Dice, tenía altura de 6 codos y un palmo. Y eso significa que este hombre, que era un militar, o sea, imagínate a un tipo fuerte, un Rambo, ¿no? Un Silvestre Stallone, pero medía alrededor de 2,92 metros, hermano. Casi 3 metros lo que medía este hombre, ¿no? Y David tenía una estatura promedio. Tal vez David medía unos 70, unos 75, probablemente un 80, no lo creo, pero más o menos estaba ahí en una altura promedio, ¿no? Imagínate, hermano, mides unos 70, unos 75 y te enfrentas contra un fulano grande de 3 metros de altura, fuerte, y que trae todo un uniforme, toda una armadura que pesa lo que tú no puedes cargar con tu estatura. Además, David no era militar. David no tenía condición de soldado. David era pastor de ovejas.
probablemente estaba corrioso, pero no era fuerte. Entonces la batalla era completamente desigual y la presencia de este hombre con su fuerza y su armamento era extraordinaria y probablemente, hermano, o bueno, no probablemente, seguramente causaba temor y desaliento porque ningún israelita quería pelear en contra de él. Déjame decirte algo, las peleas en las que nos enfrentamos en el valle son batallas desiguales. Enfrentarte contra el diablo, hermano, enfrentarte contra fuerzas del enemigo son siempre batallas desiguales. Enfrentarte contra una enfermedad, enfrentarte contra un problema matrimonial, enfrentarte contra un problema familiar, enfrentarte contra una adicción, eso sobrepasa, eso rebasa tu capacidad de pelea. No puedes, porque aparte es un pleito, es una pelea espiritual y no puedes enfrentarla en tu capacidad, en tu poder o en tu autoridad. Tienes que enfrentarla en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es una pelea, hermano, que te desalienta, que te trae temor, que es totalmente desigual, que se muestra increíble, espantosa. Pero Dios permite eso, hermano. Dios permite que te enfrentes en el valle contra una pelea desigual para mostrarte que no es con tus fuerzas, sino que tú te debes apoyar en Él, en su poder y en su autoridad. Entonces necesitamos enfrentar las cosas de acuerdo al poder y a la autoridad de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 versículo 16. Primer libro de Samuel 17:16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo, escucha, durante 40 días. 40 en la Biblia es un número, siempre es un número de prueba, ¿no? Moisés 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley sin tomar agua y sin beber, ¿no? El pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el desierto. Jesús siendo tentado por el diablo 40 días y 40 noches en el desierto. Siempre el número 40 es un número de prueba y Dios va a permitir que el valle en nuestra vida sea un tiempo de prueba, pero la Biblia dice, hermano, que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir y que siempre con la prueba va a venir la salida. ¿Va a ser un tiempo de prueba? Sí. ¿Va a ser un tiempo difícil? Sí. ¿Va a ser una batalla desigual? Sí. Pero Dios no va a permitirte ser probado más allá de lo que puedas resistir. Y con la prueba, Dios siempre va a dar la salida. Y te va a demostrar, te va a enseñar, te va a instruir que aunque la batalla es desigual, tú la peleas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ve conmigo, por favor, a Primera de Samuel, ahí mismo donde estábamos en el capítulo 17. En el versículo 45 dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Escucha las palabras de David, hermano. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el tuyo, sino de todos tus amigos del ejército, ¿verdad? A las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, número 3, fíjate, en el valle, número 1, en el valle se pelean las grandes batallas de nuestra fe. Número 2, la batalla es totalmente desigual. Pero número 3, en el valle aprendemos a confiar en Dios.
La declaración de David se basa en la confianza que David tenía en Dios. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿por qué David confiaba en Dios? Y la respuesta es, porque David había aprendido a ser un adorador. Y la adoración llevaba a David a una verdadera vida de intimidad y de relación con Dios. Y déjame decirte esto, hermano, confiar en Dios dentro del valle no aparece como por arte de magia, ¿no? No es que yo nunca oro, nunca leo la Biblia, nunca tengo intimidad, nunca tengo relación con Dios. De repente entro a un valle de prueba donde la batalla es desigual y por arte de magia aparece confianza en Dios, ¿verdad? Y entonces yo me enfrento al Goliat y le digo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra... No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque la confianza en Dios, hermano, aprender a confiar en Dios viene antes de entrar al valle. Cuando yo antes he desarrollado en mi vida tiempos de intimidad y de relación y de comunión con Dios. Yo he desarrollado tiempos de intimidad, yo me gozo con Dios, yo oro, yo leo, yo estudio, yo busco a Dios, yo me paso tiempo en la presencia del Señor. Y de repente, un día, entro a un valle, no importa, porque yo confío en Dios y puedo decirle al Goliat, Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Confío en Él porque he pasado en el pasado, perdón la redundancia, tiempos de intimidad, de relación, de comunión. He aprendido a adorar. He aprendido a meterme en la presencia de Dios y esa intimidad da como resultado que yo ahora tengo confianza que Dios me va a sacar de esta situación. Hoy en la semana mi hija me pasó una encuesta, me comentó de una encuesta de cuántas horas promedio pasan los habitantes de diferentes países en sus redes sociales. Y si no mal recuerdo, en Estados Unidos usaban o pasaban viendo sus redes sociales durante el día. En Estados Unidos creo que eran 2 horas en general, ¿no? Por habitante. Cada habitante usa a promedio 2 horas para ver sus redes sociales en Estados Unidos. En Inglaterra, 1 hora usan para ver sus redes sociales. En Japón, usan para ver sus redes sociales al día media hora. Y en México, hermano, 3 horas. Y yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Y luego la gente viene conmigo y dice, hermano, es que no tengo tiempo de orar. Es que no tengo tiempo de leer la Biblia, ¿no? Pero escúchame, hermano, Japón es el país más próspero, ¿no? Y más trabajador que existe. Media hora usan, no más. O sea, y te estoy hablando de un porcentaje. Si usáramos bien el tiempo, Pedro dice, aprovechen bien el tiempo porque los días en que estamos viviendo son malos. Liberación femenina, homosexualidad, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos aquí mencionar. El petróleo bajando, el dólar por ningún lado, el peso peor. Aprovechen, dice Pedro, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Escúchame, hermano, si tú y yo pudiéramos pasar más tiempo con Dios, más tiempo en la presencia del Señor, estaríamos mejor preparados, mejor capacitados para enfrentar a nuestros Goliats en el valle. David era un hombre que sabía adorar a Dios. No medía 3 metros, no era fuerte, no era militar,
Pero su gran apoyo, su gran fortaleza era, pero conozco a Dios, sé quién es Dios, sé lo que Dios puede hacer. He tenido tiempos allí escondido en su presencia, en la intimidad, en la relación, en la comunión, de tal manera que cuando me sale el Goliat en el valle, yo puedo declarar lo que yo voy a hacer, no en mi nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fíjate las palabras que usa ahí en el versículo 45 que leímos. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y luego en el verso 47 a la mitad dice, Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¡Wow! Esas son palabras de fe, esas son palabras de confianza, pero esas son palabras que nacen de una intimidad, de una relación con Dios. David declaró en base a lo que él creía. Entonces, ¿qué necesitamos? Pasar tiempos con Dios antes de entrar a nuestros valles donde la batalla va a ser desigual y donde vamos a demostrar que estamos confiando en Dios. Regrésate conmigo, primera de Samuel capítulo 17, dice... Entonces, una vez que David le aventó la piedra, ¿verdad? Y la piedra le pegó exactamente entre el ojo y el otro ojo, ¿verdad? En la frente. Una vez que la piedra dio en el lugar exacto y este hombre con sus 3 metros cayó de espaldas, ¿no? Literalmente ahí al suelo, probablemente no muerto, probablemente solo noqueado, ¿no? David dice, versículo 51, David corrió y se puso sobre el filisteo y sacó la espada de él, una espada que me imagino que pesaba, hermano, increíble, porque ni tiempo le dio a este hombre de sacar su espada, ¿no? Entonces David le saca la espada de la funda de donde tenía este hombre su espada y la levanta. Y dice ahí en el versículo 51, y lo acabó de matar. Dice, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, número 4, el valle es donde Dios hace los grandes milagros y donde tú y yo podemos vencer a nuestros enemigos. Amén. Lo más improbable fue lo que terminó sucediendo. Sucedió un milagro, pero no por la astucia de David o por la audacia de David o por la inteligencia de David, sino por el poder de Dios en su vida. Y déjame decirte esto, hermano, no tiene caso entrar en el valle si no vamos a terminar de raíz lo que nos está estorbando en nuestra vida espiritual. ¿Por qué Dios me metió a este valle para enfrentarme con Goliat? Te metió al valle para enfrentarte con Goliat para que le cortes la cabeza. Porque no tiene ningún caso entrar al valle para dejar a Goliat medio muerto, medio herido, para que se vuelva a levantar y te vuelva a dar, ¿no? No. Si vamos a entrar a la batalla, si ya estamos en el valle, ya tenemos enfrente a Goliat, ya le dimos con la piedra, ya lo tumbamos al piso, ahora hay que ser radicales y hay que cortarle la cabeza. Porque no tiene ningún caso entrar al valle si no vamos a terminar cortándole la cabeza a nuestro enemigo. Y peor, no vale la pena entrar al valle para salir derrotados o vencidos, hermano. Escúchame, necesitamos salir con la victoria. Y la victoria solamente nos las puede dar nuestro Señor. Y si para eso hay que usar recursos radicales, hermano, pues necesitamos ser radicales. A mucha gente no le gusta ser radical, ¿no? Mucha gente dice, ay, hermano, ¿cómo cree? Ya estoy aquí en el valle, ya lo tiré, está tirado, pero, ay, hermano, me da cosa cortarle la cabeza, ¿no?
Ay, hermano, ay, no, hermano, yo no mato ni una cucaracha porque imagínense, me da cosa. Ahora agarrar la espada y cortarle la cabeza al gigante. Güey. No, hermano, no hay que ser tan radicales, tan exagerados. Ahí lo dejamos medio atontado y nos echamos a correr, ¿no? No, necesitas sacar la espada. Y necesitas cortar la cabeza. Y una vez que la cortas, necesitas agarrarlo de los cabellos y levantar la cabeza ensangrentada. Qué película, ¿no? Y mostrársela al pueblo de Israel y decirle, aquí está. Y que todo el pueblo diga, ¿verdad? Y luego volteársela a los filisteos y decirle, aquí está. Y que todos salgan corriendo. Y cuando tú estás levantando y enseñándosela a los filisteos, todo el ejército está corriendo detrás de ellos para alcanzarlos y matarlos también, ¿no? Escúchame, hermano. ¿Qué caso tiene entrar a una pelea matrimonial? ¿Qué caso tiene entrar a una pelea de sanidad? ¿Qué caso tiene entrar a una pelea familiar? A enfrentar una adicción si no vas a terminar cortando la cabeza de tu enemigo y trayendo una verdadera victoria a tu vida. No tiene ni caso, ¿verdad? Entonces voy a entrar al valle decidido a hacer las cosas radicalmente. Fíjate, ve conmigo el Salmo capítulo 84. Salmo capítulo 84, hablando de otro valle. Y fíjate lo que dice el versículo 5, y te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú léelo ahí en tu Biblia Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente me gustó mucho cómo lo traduce. Dice Salmo 84, versículo 5. Te lo leo, dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Dice el verso 6, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos, dice el verso 7, se harán cada vez más fuertes. La Reina Valera 60 dice, irán de poder en poder y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Entonces, fíjate, número 5, en el valle es donde somos fortalecidos por Dios. No somos fortalecidos cuando todo va bien, ¿verdad que no, hermano? Dios no te fortalece cuando todo va bien, porque no tiene caso. Es como tomar medicamento cuando estás sano. Pues ¿para qué tomas, verdad? No, es que voy a tomar algo sobre las anginas, ¿verdad? Pero ¿te duelen las anginas? No, pero pues para reforzar. No, pues eso no te va a hacer nada. Tómate la medicina para las anginas cuando estés enfermo de anginas, pero cuando estás bien no hay necesidad. Dios no te fortalece cuando todo está bien, cuando todo va bien. Dios no te fortalece. Dios te fortalece cuando las cosas van mal. La fortaleza de Dios viene a nuestras vidas cuando estamos metidos en el valle de la desesperación y, como dice ahí en el Salmo 84, en el valle del llanto. Pero la promesa es que en el valle del llanto, en el valle seco, ese valle se va a convertir en un valle de manantiales, de lluvias refrescantes, de bendición. Porque es el valle donde vamos a ver suceder milagros y donde vamos a ver la mano de Dios. Escucha, y luego dice allí en el Salmo 84, el versículo 7, dice, ellos se harán cada vez más fuertes. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde te harás fuerte? En el valle. Hace unos domingos hablamos de que las pruebas nos hacen robustos, nos hacen firmes, nos hacen fuertes y crean en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La Reina Valera dice, irán de poder en poder. ¿Cómo? Cuando andes caminando en el valle. Cuando andes caminando en el valle, Dios te va a dar poder. Dios te va a hacer fuerte. Y lo que tú pensabas que no podías resistir en tu vida, lo vas a poder resistir. Ay, hermano, yo no sé si pudiera pasar una prueba de matrimonial en mi vida. Y cuando estás en medio de la prueba, Dios dice, sí, la puedes pasar.
yo te fortalezco, yo te animo, yo te doy poder, yo te doy autoridad. Y sales de ese valle poderoso, poderosa. Sales de ese valle fortalecido, sales de ese valle venciendo. Fíjate lo que dice, rápidamente ve conmigo, 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que, escucha, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo tú obtienes la victoria. Y luego en 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo, nos lleva de poder en poder, de victoria en victoria. Pero déjame decirte, hermano, no puede haber triunfo o victoria si primero no hay prueba, si primero no hay lucha, si primero no hay pelea. Entonces necesitamos primero pasar por un tiempo de prueba para que después Dios te dé el triunfo y te dé la victoria. Número 6, Cantar de los Cantares. Ve conmigo ahí, por favor. Cantar de los Cantares en el capítulo 6. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Esto es muy interesante. Dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides y si florecían los granados. Número 6, en el valle es donde damos fruto. ¿Escuchaste eso, hermano? No solamente es tiempo de pelea, de batalla, desigual, enfrentar a Goliat. En el valle, en medio de la prueba, es donde damos fruto. Porque el valle tiene la capacidad de producir en nuestra vida fruto para el Señor. En el valle es donde aparece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Esta mujer de Cantares es el tipo de un cristiano, y alguna vez yo di por no sé cuántos domingos todo un estudio de Cantar de los Cantares, ¿no? Nos llevamos como 12 domingos o 13 domingos y empezamos Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, el último versículo, hablamos de Cantar de los Cantares. Y cuando llegamos a este punto, yo les decía a los hermanos en ese tiempo que esta mujer de Cantares es el tipo de un cristiano que está madurando y que va creciendo en Dios. En Cantares 1 es un niño espiritual, en Cantares 8 es un adulto, es ya todo un cristiano formado y maduro. Y aquí en el capítulo 6 del libro de Cantares ya está madurando, ya está creciendo y se da cuenta esta mujer que lo que Dios quiere es fruto. Y ella misma, escucha esto, hermano, ella misma desciende al valle. El cristiano inmaduro ora y dice, ay Señor, no me metas al valle. Pero el cristiano maduro dice, no, yo solito voy al valle. Yo solito desciendo al valle. Porque allí es donde le voy a mostrar al Señor mis frutos. Y es muy interesante, hermano, que el valle es un valle de nogales, de árboles nogales, ¿no? Que dan fruto de nueces. Es muy interesante eso. Porque escucha, porque la nuez, el fruto de la nuez tiene una característica de que está protegido. No se echa a perder si cae en el lodo o cae en el agua. Porque la cáscara lo protege. De la misma manera, hermano, nuestro fruto no se pierde, está protegido. Pudiera ser que en el valle nos zarandean, pudiera ser que en el valle nuestro fruto cae en el agua y en el lodo, pero el fruto está protegido. Número 1. Y número 2, para saborear del fruto de la nuez hay que trabajar y hay que ser diligentes, porque tú abres la nuez y generalmente toda la pulpa, toda la fruta de la nuez no te sale completa.
Y generalmente le aprietas de más y todo el cascarón se rompe y muchas partecitas del fruto se quedan escondidas entre el cascarón. Entonces te puedes comer a lo mejor un buen parte del fruto, ¿no? Pero para sacar las otras partecitas con un palillo tienes que estar ahí, ¿verdad? Y es increíble porque la gente dice, ya, ¿para qué, verdad? O sea, no, la gente, a ver, y sacan una cosita y se la, qué rico, ¿verdad? Y sacan otra cosita y se la comen. Para trabajar en el fruto, para descubrir el fruto, hay que trabajar y ser diligentes. Y ese fruto se da en el valle. Y último punto, Ezequiel capítulo 37. Ve conmigo ahí, por favor. Ezequiel capítulo 37, el versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio, escucha, de un valle que estaba lleno de huesos. Y más adelante dice que eran huesos totalmente secos. Era un valle, ahí no era un valle de sombra de muerte, ahí era un valle de muerte. Muerte terrible. Había habido tal muerte que los huesos no solamente eran huesos, estaban secos, que si tú apenas los tocabas, se pulverizaban esos huesos de lo seco que estaban. Y déjame decirte esto, hermano, en el valle de la enfermedad, en el valle del problema matrimonial, en el valle del problema familiar, en el valle de la adicción, en el valle de la situación difícil, casi podemos morir espiritualmente, o en algunas situaciones realmente morimos espiritualmente y nos quedamos en los huesos, aniquilados, sin vida, sin esperanza y sin nada. En el valle fuimos completamente derrotados, pero aún quedando como muertos dentro del valle, escucha esto, hermano, Dios sopla vida y podemos volver a levantarnos. Yo te he hablado de mi primo que me convirtió, que Dios usó para convertirme, ¿no? Yo te he hablado de él. Y yo te he hablado que era un hombre, era un muchacho entregado, metido en la presencia de Dios. Y después se casó con una mujer que todo mundo le dijo, no te cases con ella, pero él, como todos nosotros, terco, se casó con ella, ¿verdad? Y al año se divorció. Y eso lo llevó a meterse a un valle en donde fue derrotado, pulverizado. Lo que quedó de él en ese valle fueron los huesos y huesos secos en gran manera, hermano. Yo me acuerdo que una vez, yo le cuento a Paco que una vez, después de algunos años, yo lo encontré y yo le empecé a decir a Adalberto, necesitas regresar al Señor. Y me dijo, no, cállate, no me digas nada, no voy a regresar, ni voy a volver a la iglesia, jamás, nunca. No me hables ya. Háblame de cualquier otra cosa, no me hables de eso. Y eso a mí me impactó, ¿verdad? Él fue el que me llevó a los pies del Señor. Él fue el que me habló de la palabra. Y me impresionó, hermano. Y yo dije, está bien, yo voy a respetarte, ¿verdad? Si tú no quieres que yo te hable de esto, no te voy a hablar. Y no lo volví a ver como por otros 5 o 6 años. Hoy en día, hermano, está casado con una hija de un pastor de Querétaro y va a una iglesia y es fiel y es cristiano. Escúchame, hermano, porque aún en el valle de los huesos secos, Dios habla vida y el Espíritu Santo viene y vuelve a poner tendones y vuelve a poner carne y vuelve a poner sangre y músculos y levanta esos huesos y les dice, ahora van a ser mi ejército, y esos huesos se levantan y son ahora hombres y mujeres de Dios con fuerza, con poder y con autoridad para seguir adelante. ¡Wow! Hermano, el valle nos aniquiló, el valle nos mató, el valle terminamos secos, pero Dios nos volvió a dar vida. Amén.
Dios habló su palabra y trajo vida a nuestras vidas. Y pudimos renacer después de un tiempo de quebranto y después de un tiempo de prueba en el valle. No tengas miedo de pasar por el valle. No tengas temor. Dios va contigo y el Señor va a tu lado y el Señor va infundiéndote poder y autoridad. Aunque en el valle pierdas mucho, aunque en el valle pierdas todo, Dios va a trabajar con tu vida y Dios va a infundir aliento a tu corazón. ¿Nos podemos poner de pie?